Muchísimas gracias, amigos televidentes. Seguimos aquí con Matinal y el equipo completo de Noticias Telemicro. Bueno, pues les damos las condolencias a nuestra reportera, a nuestra periodista Wendy Hill, quien está muy adolorida por la pérdida de su abuelo Ernesto Veloz, 89 años de edad, oriundo de Guayabar, Azua, quien falleció de un infarto en la mañana de hoy. Así que nuestras condolencias tanto a Wendy Hill, periodista que va camino hacia Azua, y también a sus familiares. Loreni. Bueno, una información que sale en los medios, al parecer se está dando a conocer ahora, es un asalto al que fue sujeta la diputada Ginette Burnigal de Jiménez y su esposo, el ex senador Miguel Ángel Jiménez Mesón, alias Chío, anoche en el sector Piantini, de camino a visitar a su hija. Fueron embestidos por unos asaltantes. Al parecer el señor trató de resistirse a eso, pero no ha pasado a mayores. Vamos a ver en el transcurso del día qué se dice, y lamentándolo mucho, un legislador que tiene que pasar por la percepción que tiene el país de la delincuencia. Bueno, diputada de Puerto Plata. Sí. Vamos a ver qué pasó, los detalles los tendremos en Noticias. Ella dirá que es diputada de la República, pero continuamos con las entrevistas. Sí, así mismo, señores. Y hoy, en la mañana de hoy, tenemos que decir que es una entrevista esperada, que todo el proceso electoral nos había estado copando la agenda, pero esta era de mucha importancia. Hoy recibimos al doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ministro de Salud de la República Dominicana, que nos viene a hablar de todo lo que está pasando a nivel nacional con el tema coronavirus. Creo que es importante que ya tomemos la agenda, aunque ha bajado mucho, pero que demos a conocer, sobre todo con una noticia de que ya los dominicanos que estaban en Wuhan ya están por Ucrania. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a ustedes y a toda la audiencia de este canal, y gracias por invitarme. La política se ha sobrepuesto sobre el tema del coronavirus. Eso no quiere decir que no esté las alertas y el trabajo del protocolo para evitar que entre al país. Me parece que el coronavirus es la política. Sí, ahora. En estos momentos, y pienso que es algo que, igual que el coronavirus, pues la política también debe ser bien tratada y resueltos los problemas que tiene el país, que en buena medida están planteando una situación de resolver la definición de quién es la mayoría en el país. En realidad eso es que se trata, y ha habido un inconveniente en la Junta Central Electoral, de la que nosotros también nos sumamos a los reclamos de que se le busque una solución adecuada a ese problema. Ustedes o sea, el sector gubernamental reclama lo que está pidiendo también la oposición. O sea, ¿de dónde vienen esas manos que evitaron que subieran las boletas del PRM, las boletas de la Fuerza del Pueblo y de otros partidos políticos aliados al gobierno también? ¿Qué pasó ahí? ¿A quién ustedes atribuyen ese mal que ocurrió el 16 de febrero, ahora, hace una semana? Mire, nosotros no asumimos la posición ligera, y yo diría hasta cierto punto oportunista, para explicar un fenómeno que la propia Junta Central Electoral no ha explicado. Que las instituciones que hicieron inspecciones certificaron que tecnológicamente estaba todo bien, pero ¿qué pasó aquel día? Nosotros no tenemos una explicación, y lo que se ha dicho es que se dé la explicación y que sí hay signos que marcan la existencia de sabotaje dentro del proceso. ¿Usted cree que hubo sabotaje? Bueno, normalidad no la hubo, y no perjudica justamente, que quizás es lo que hay que ver aquí. Estoy seguro. Pero la oposición acusa al gobierno. Bueno, porque precisamente esa ligereza es a la que me refiero. Okay. Es decir, asumir de manera oportunista la solución o el enfrentamiento de los fallos que se dieron en la Junta como una responsabilidad
estatal y liberarse ellos de todas las responsabilidades, yo creo que lo que hace es confundir más la situación política nacional. Usted varió la primera pregunta de Lorena del coronavirus hacia la política. Tú lo llevaste a la política. Sí, no, él habló de la política y yo le seguí el camino. Perfecto. Entonces, lo que digo es que nosotros creemos que ciertamente aquí hubo un problema que no, principalmente a quién favorecía. ¿A quién favorecía? ¿O a quién perjudica? Porque al parecer todo lo que pasa en el país en este momento está perjudicando al gobierno. Al gobierno a quien ha perjudicado y al Partido de la Liberación Dominicana, esencialmente. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué se debe hacer? Precisamente producto de eso que pasó, la acción de comunicación que se desarrolló fue en contra del gobierno, queriendo acusar al gobierno, sin ninguna evidencia, simplemente porque gobierno es gobierno y por tanto esos poderes lo transfieren interesadamente los grupos de oposición. Y yo creo que eso es lo que han hecho y han llevado a cabo, y toda la manifestación, incluso basada en principios que me parece que no son los más adecuados. Decir que aquí no hay democracia es un exceso. ¿Sabe que? Decir, insinuar que aquí hay dictadura es un exceso. Por tanto, yo creo que deben enfocar los juicios en esa dirección. Yo creo que aquí ha habido un error en la Junta Central Electoral que se debe explicar y clarificar, pero asumir a partir de eso, de que el responsable es el presidente o el PLD o el gobierno, es una irresponsabilidad sin haber presentado la menor de las pruebas. Voy a incluirme. Nosotros el pueblo, como reza la Constitución o una de las frases del pueblo norteamericano, pero nosotros el pueblo aquí en República Dominicana queremos una respuesta, queremos saber qué hacer. Y yo me pregunto, ¿cuál es el siguiente paso que tiene que darse? Porque ahora mismo el clima es de protestas. Muchos protestan por la democracia, muchos protestan porque hay una elección o elecciones transparentes, limpias, que el voto sea contado con diafanidad. ¿Qué hacer en este momento? ¿Qué les toca a ustedes como gobierno hacer en este momento? Sobre todo sabiéndose con la imagen tan deteriorada como está pasando, porque todo lo culpan al gobierno. Mire, el gobierno ha estado dando todas las facilidades que necesita el árbitro de esta situación, que es la Junta. Desde antes de este proceso, los ataques de la oposición estaban centrados sobre la Junta. Más que confrontar al gobierno, que tenían dos argumentos: la corrección y la impunidad, y la otra es la Junta. La Junta, la Junta. Entonces, desde el inicio, sin que se haya presentado el momento del 16 de febrero, no había sucedido. Ya los ataques desde finales del año pasado sobre la Junta estaban signados y eran de los blancos principales que tenían los partidos de oposición. Esa fue la conducta que recogen todos los medios. Y la tenían como uno de sus blancos porque precisamente una de las cosas que nos guste o no en esos momentos y previo al 16 era el apuntalamiento que llevaba el Partido de la Liberación Dominicana. Se medían con encuestas la parte presidencial, cuando en realidad la tarea que tenía el sistema político era la resolución del tema municipal, en la cual evidentemente el Partido de la Liberación Dominicana llevaba las ventajas en la mayoría de los municipios. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana y del gobierno, parece que se quedaron sin respuesta desde el domingo pasado, de cuando ocurrió la suspensión de las elecciones, y de ahí las insinuaciones de la oposición tratando de culpar al gobierno por parte de eso. Los jóvenes en la bandera, en la Plaza de la Bandera, que son apolíticos, y creo que el detonar una bomba lacrimógena ahí, quizá por un soldado dirigido, porque no creo que eso fue de manera fortuita, eso provocó la indignación y que estén ahí la mayor cantidad de personas y con más tiempo posible de lo que quizá el inicio estaba. Pero no hay una respuesta del PLD, no hay una respuesta del gobierno, no dejó la cancha, las calles
a la oposición. ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, yo creo que eso lo debe definir la dirección política del gobierno y del PLD. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué va a hacer el PLD? Lo que sí es claro es una cosa, de que lo que ahí se está manifestando es la oposición. Eso de apoliticidad y que son los cuentos de siempre. O sea, esos jóvenes son políticos, son dirigidos por políticos. Búsquese la cara para que usted la vea. Los hijos de están ahí. Y desde luego siempre aparecen grupos de ideas libertarias que piensan que sin juntas, sin gobierno, sin partidos, se puede llevar a cabo y desarrollar una sociedad. Siempre los hay, los ha habido en este país. Ese tipo de muchachos que usted ve ahí, que tiene ese concepto, son la minoría, los más insignificantes, desde el punto de vista numérico. El peso esencial de lo que usted está viendo ahora es el ejercicio de oposición que se ha montado frente a el partido de gobierno. No hay otra, todo lo demás es esconder la realidad para no decir soy yo quien estoy haciendo este papel y no los grupos sociales. Decir el pueblo, bueno, vamos con el pueblo, la mayoría en este país en las últimas elecciones, ¿quién la tenía? De lo que se trata ahora es establecer, mediante el proceso electoral, quién tiene la mayoría nacional. Y eso hay que hacerlo por el voto. Y por el voto hay que hacerlo mediante las elecciones, como dice la Constitución. Y en eso yo no creo que haya ninguna duda de que tenemos que ir al proceso del día 15 de marzo, a hacer las votaciones, ya no electrónica como se quería, sino vamos manual, contar los votos y decir ganó usted. Por eso está tan tal vez calmado el PLD y los manifestantes del PLD, los militantes, para evitar provocaciones, para evitar situaciones e ir y ejercer el voto el día 15 de marzo. Es que Esa va a ser la respuesta del PLD. Usted se da cuenta de que la provocación, incluso frente a las autoridades, los insultos al presidente, los insultos a la policía que se están vertiendo, a las personas individualmente, las confrontaciones, las acusaciones, digamos, desproporcionadas, personalizadas, individualizadas que se están haciendo, fuera de los tribunales, porque se dice fulano es esto, pero es un tribunal quien debe juzgar. Ese es el modelo de política al que le llaman nueva, que es vieja y que ha estado aquí por mucho tiempo y que quiere montarse entonces una suerte de sainete con fines de crear una polaridad tal en la cual la víctima tenga que ser el presidente, el PLD, como responsable de todo lo mal que tiene la sociedad dominicana. Y debo decir que si hay algo que me resulta claro, es que este país, en todos los indicadores económicos y sociales, es otro. Y que en estos últimos 7 años, nunca, absolutamente nunca creció el turismo como creció ahora. Nunca la economía creció como creció ahora. Solo en un periodo de bonanza cañera del azúcar, el doctor Balaguer llegó a 6.1 la media de crecimiento del PIB. Después, en este gobierno del presidente Medina es que hemos tenido el mayor crecimiento. Algunos dicen, como aparece hoy en la prensa, de que es un crecimiento sin desarrollo. Y yo digo, ¿y es verdad que el desarrollo dominicano actual es el mismo del año 1990? No estamos hablando de dos países totalmente diferenciados. En términos de desarrollo institucional, porque se hicieron todas las reformas, esos mismos que están haciendo oposición fueron los patrocinadores de las reformas que hoy están vigentes, incluyendo la Constitución. Constitución que se iba a modificar en el 10 después de lanzada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Querer decir que las diferencias políticas que tenemos tienen la connotación de dictadura es un abuso desorientador de la opinión pública. Aquí hay un debate político en los marcos institucionales que fallaron por el tema electrónico.
Pero yo pregunto, bueno, pero eran 18 municipios nada más. Es verdad que tenían la mayoría de la población, pero lo que estamos eligiendo son las autoridades municipales. ¿Por qué el resto no, los 140 municipios no pudieron, que eran manuales, tener sus autoridades? Que eran el voto físico con boleta Es un electoral. voto físico como el que vamos a tener ahora el día 15. Ellos pudieron votar perfectamente y estaban votando pacíficamente y bien. Y no eran afectados por el voto electrónico. ¿Qué pasó entonces? ¿Era de interés? ¿Por qué no se produjo la suspensión de la parte electrónica? Porque Esa es la decisión y por eso nosotros nos sumamos a las explicaciones que tienen que hacerse. okay, mire, ¿Quiénes clamaron para que se anulara totalmente el proceso electoral? Cárdenas, Leonel Fernández, un discurso que hizo al país, que lo pasaron también por aquí por Telemicro, pidió un pacto social político. Luego el CONET, los hombres de empresas, en el sábado pasado, hablaron de que se hiciera, Pedro Brache, presidente del CONET, hablaba de un acuerdo político social que llevara que con un acuerdo se lleve la tranquilidad a la población y que hayan unas elecciones transparentes y en paz. Lo dijeron ayer los partidos que marcharon en la capital, que era una marcha de la oposición. ¿Ustedes están de acuerdo como Partido de la Liberación Dominicana en que se concretice ese pacto político social que están pidiendo parte de la oposición, el CONE? Bueno, eso lo debe decir la dirección del Partido de la Liberación Dominicana, no yo. Yo puedo dar una opinión personal. Pero ¿cuál es su opinión? Mi opinión es que debemos acogernos a lo que mandan las leyes. Y la Junta ya hizo la convocatoria a los partidos para que el día 15 vayamos todos a las elecciones. Mandó a imprimir las boletas de esas votaciones. Que debe haber diálogo e entendimiento, estamos de acuerdo. Yo creo que todo este proceso tiene que hacerse bajo el acuerdo. Pero fíjese usted que en la proclama es una cartilla de acusaciones infundadas sobre el partido de gobierno y sobre el gobierno. Entonces, ¿cómo se puede hacer un diálogo cuando usted tiene preestablecido unos juicios como lo que la cartilla está diciendo? Bueno, eso es la posición de esos partidos. La posición nuestra es que nos acojamos al mandato, mi posición. Estoy hablando de mi posición. Sigamos lo que marca la ley electoral y la Constitución. O sea, que cada quien busque los vayamos, votos. Es que de que lo que se trata es de buscar los votos. Lo que pasa es que se quieren buscar votos sobre la base de esos infundios y esa campaña de denuestos que se está lanzando. Usted no lo ve, usted lo ve protestando frente a la Junta, desde mucho antes contra la Junta, no buscando los votos. Y empiezan a hacer campañas, algo que ellos conocen, cuando en cada mesa la cartilla electoral la tiene todo el mundo. Y he sabido aquí que los partidos saben quién es de cada quien en cada mesa. De manera que si mi simpatizante votó, para yo saber al mediodía quiénes han votado, es fácil. Y saber cómo se va moviendo un proceso electoral. Sí, doctor. El voto del ciudadano. Usted sabe que el hecho de que continúa la misma Junta Central Electoral, el mismo pleno, pudiera traerle a las elecciones del 15 de marzo algún problema si el PLD resulta victorioso. Bueno, es que precisamente ese es el tema. Porque le voy a decir una cosa, en este momento, los que están manifestándose en la frente de la Plaza de la Bandera, lo que piden es que el pleno renuncie y que también los suplentes. Si esto no se complace como ellos están pidiendo y van a unas elecciones y como usted está diciendo y lo dicen otros miembros del PLD, de que tienen la mayoría, que saben dónde están los votantes y demás, y por cosa de la vida ganan la cantidad de posiciones que ustedes dicen, esto no sería también una situación que pudiera traer algo mayor a la República Dominicana por no aceptar la decisión de la Junta y del resultado. Mire, precisamente es lo que estoy diciendo. La concentración en los ataques a la Junta, en desacreditar a la Junta como juez,
en sacar el árbitro es una de las estrategias que se han estado siguiendo. Descalificada la Junta, no hay juez, entonces sálvese quien pueda. Y eso es lo que se ha estado haciendo. Pero la Junta actuó mal, doctor. Lo que dice, es descalificar lo que a la manda, Junta para que el resultado de los comicios lo puedan del 15 desconocer con facilidad. Pero usted está de no por el acuerdo. conteo de los votos, es no aceptar el conteo de los votos y aprovechar este interregno que se ha producido ahora para hacer esa campaña que usted ve. Pero Eso es campaña electoral lo que se está haciendo. ¿Usted está de acuerdo que la Junta actuó incorrectamente al permitir que esas elecciones se llevaran a cabo sabiendo que había un proceso fallido previamente? Absolutamente. Entonces, aquí hay un tema serio, doctor, porque está en juego la credibilidad no solamente de la Junta, sino del proceso, que es el que debe primar. Y si este pleno, por cosa de la vida y porque el PLD está callado ahora, el PLD está callado, pero vienen el 15 de marzo, vienen y votan, ganan, y si gana uno solo que gane, va a ser impugnado porque van a decir que hubo fraude. Entonces, Bueno, ustedes están viendo tarde, ese escenario desde esta perspectiva. esta tarde tienen una asamblea, seguro que saldrán a la calle a partir de hoy. No sé si ustedes lo ven desde esta perspectiva, porque lo que está pasando ahora puede ser minúsculo en comparación a lo que pudiera pasar si, como dijo el ministro Peralta, se ganan 200 y tantas candidaturas de lugares donde ustedes saben que el PLD está establecido. ¿Ustedes han pensado en eso? Mire, precisamente lo que yo veo, mi perspectiva personal, que esa conducta que se ha seguido es crear las condiciones de que solo ellos ganan y nadie más. El PLD, por prudencia, porque no hay dudas de que aquí en múltiples manifestaciones se está buscando un muerto. Buscando un muerto. Se está provocando reacciones de la autoridad pública para producir un muerto que justifique medidas acomodadas a su campaña. Una campaña en la cual se pueda decir hay dictadura, hay represión, como lo han estado diciendo, aunque lo que revela todo esto que está pasando aquí es una libertad absoluta. Libertad absoluta, y aquí se está hablando de democracia y de dictadura. Yo creo que quizás el daño mayor está en ese fallo que se ha producido en la Junta, que ciertamente afecta a la credibilidad de la misma. Pero ese daño que se produjo afectó a todos los partidos. Y aquí el más afectado fue el Partido de la Liberación Dominicana. El más afectado. Y se ha salido de las calles para evitar confrontaciones. Pensando además esta gente ingenuamente de que del otro lado no hay músculos. Y probablemente está llegando el momento de que el Partido de la Liberación Dominicana muestre los músculos que tiene para que se entienda de que aquí tiene que irse al voto pacífico de todos los ciudadanos, porque todos reclamamos votar. No solamente ellos no votaron, sino tampoco del otro lado. Entonces es un daño que se ha producido en la parte política. Doctor Sánchez Cárdenas, estamos ya finalizando el programa. Vamos a hablar del coronavirus. Del coronavirus. Y de los estudiantes dominicanos que nosotros de los dominicanos que están en Ucrania ahora. Sí, allá están en un proceso de cuarentena. Estarán 14 días y posteriormente vendrán al país. Antes de salir de China se le hicieron sus exámenes correspondientes de PCR y salieron negativos. Han estado bien todo el tiempo que han estado allá y por tanto esperamos que lleguen sanos y salvos. Las medidas aquí en República Dominicana para evitar la entrada de cualquier persona contagiada, y qué de cierto hay en un estudio que estuve leyendo de que el coronavirus, el COVID-19, no resiste las temperaturas de Latinoamérica. No solamente, sino la temperatura ambiental. Ajá. O sea, es muy débil, son virus débiles, están dentro del huésped. Ajá. Y ahí es que pueden sobrevivir y multiplicarse. Tiene que ser un tiempo breve. Por eso la transmisión se da en conversaciones de personas cercanas,
muy rápidamente que se pasan las manos Y en países en fríos. esos contactos. Mucho más De facilidad. temperatura fría. Fíjese que el nacimiento, la aparición está en un mercado húmedo, como le llaman los chinos, que son mercados de venta de animales vivos y que han estado, se señala como el foco donde empezó a manifestarse el coronavirus. Y la seguridad nuestra, los puertos, aeropuertos. Nosotros y estamos demás. desarrollando un plan de contención en la fase preepidémica, que es lo que nos toca en estos momentos. No tenemos coronavirus en el país y son medidas que se están centralizando en los puertos y aeropuertos del país. Esencialmente se han tomado resoluciones que focaliza que las líneas aéreas tienen que embarcar pasajeros para llegar por las Américas o por Punta Cana cuando provengan de países afectados por estas enfermedades. Para por esta poder enfermedad. pasar. Para entrar al país. Y allí estamos concentrando nuestras capacidades con fines de detectar temprano, como pasó con los ciudadanos chinos que llegaron al país, fueron detectados con síntomas gripales y por tanto se hizo la retención, los exámenes, y una vez que ya se había determinado que no padecían el virus, fueron O despachados. sea que nunca se ha producido aquí en el país ninguna persona que... Absolutamente. Pero porque- sí y- estamos. Y pero en sí América estamos Latina, No hay tampoco caso, prácticamente sí, no hay caso. estamos Yo por libres. eso decía del tema del clima, porque leí ese estudio y me pareció bastante lógico e interesante. Pero sí estamos preparados. Si viene cualquier persona infectada, está República Dominicana preparada, habituallamiento correcto en los hospitales y el personal. Nosotros estamos preparados para el nivel de alerta que tenemos. Y seguimos en un proceso de adquisición de más equipos y de desarrollo de infraestructura por la eventualidad de que se puedan presentar casos. Esta misma semana empezamos la preparación de una unidad alterna que probablemente esperamos junto con las Fuerzas Armadas que sea definitiva con fines de tener un hospital de aislamiento de buen calado. Bueno, muchísimas gracias, Gracias, doctor, y qué bueno que esté en el día de hoy y que haya dado esas declaraciones sobre el caso del coronavirus, que aunque ha sido opacado por la política, por los problemas políticos y el postelectoral, pero no es menos cierto que eso continúa a nivel mundial y qué bueno que aquí en la República Dominicana estemos preparados con los protocolos y que en caso de que pueda ocurrir, bueno, pues también estemos preparados en los hospitales. Así es. El país recibe 7 millones de turistas y es algo que hay que tener en cuenta. Somos punto de un alto flujo de personas de todo el mundo. De manera que eso no significa que no estemos expuestos, como lo está México, como lo está Puerto Rico, Jamaica, cualquier país que tiene altos flujos turísticos, Brasil, estamos expuestos a que en algún momento se pueda presentar un caso. Por eso se toman las medidas de contención en los puntos de entrada con fines de captar a los pacientes, aislarlos a ellos y aquellos que hayan tenido contactos con ellos. Le reiteramos las gracias. Ustedes, amigos televidentes, fue la entrevista con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, quien es el ministro de Salud y además un alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Loreni Solano, Geraldino González, Percio Maldonado, Alberto Caminero, un servidor, estuvieron con ustedes durante la jornada de matinal. Les sugerimos que mantenga la sintonía con el grupo de medios Telemicro.